bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias, hermanos de la alabanza. Al final, si me pueden apoyar, sería formidable. Gloria a Dios. Hermanos, es un gozo poderles ver una vez más, hermanos, aquí en la casa del Señor. Juntos poder agradecerle, como ya se ha hecho mención, pues este domingo de consagración, aparte de lo habitual, tiene algunos otros elementos que ya se han mencionado. Es el último domingo de consagración de este año y creo que eso nos hace pensar en muchas cosas para agradecerle al Señor y saber que Él nos ha sostenido hasta aquí, y sería algo extraordinario pensar que nos hemos esforzado para que el Señor haga esa misericordia con nosotros. Y verles aquí, hermanos, en la casa del Señor, pues es de alguna manera, una evidencia visible de que queremos agradarle y queremos seguir poniéndonos en sus manos benditas. Una vez más digo que bueno fue estar viéndoles aquí, hermanos, ver a la hermana Anita aquí con nosotros, una vez más disfrutando la misericordia y el favor del Señor. La gloria a Dios, Dios la siga guardando y la siga bendiciendo. También veo aquí a la hermana Erika, ¿verdad? Que supimos que estaba por ahí un rato internada un tiempo, ¿verdad? No supimos hasta en la mañana que por ahí nos dijeron esto, pero bueno, ya está aquí. Quién sabe cómo estará, ¿verdad? Pero está aquí, eso es importante. Gloria a Dios. Amén. También, hermanos, me anticipo para agradecer al Señor también su misericordia. Mi mamá salió con bien de la intervención y ya ahorita me dijeron que la iban a dar de alta y estar ahí en la casa. Y bueno, ya al final, pues habrá también algunos motivos porque me pidieron por ahí un espacio para agradecer a Dios. Qué bueno es, hermanos, saber que Dios está obrando y que el favor que recibimos no se queda perdido en el aire, sino que es agradecido por aquellos que recibimos esa bendición. Así es que por lo menos este domingo de consagración, pues que lleve ese tono, esa nota de mostrar mucho agradecimiento, como bien se nos decía a través de nuestro hermano Enoch. Gloria al Señor. Hermanos, ¿qué tal si hacemos una oración para pasar a compartir lo que el Señor puso en mi corazón en esta tarde? Padre, te doy muchas gracias. Tú has sido bueno, Señor, nos has sustentado, nos has ayudado, nos has cubierto de tantas, tantas, tantas y grandes misericordias que con nada podemos pagarte, Señor. Ni siquiera lo intentamos, solamente es en agradecimiento Señor, te damos y entregamos la mejor alabanza que puede nacer en nuestro corazón y las mejores palabras, Señor, que podemos dedicarte a ti, mi Dios. Ya las has recibido porque mis hermanos, en pretexto de los cantos, Señor, ahí han entreverado sus palabras de agradecimiento. Muchas gracias por ello, Señor. Muchas gracias. Ahora, Señor, pedimos que la gracia tuya también nos asista y que podamos, Señor, manifestar esta inquietud que tú pusiste en nuestro corazón, Dios, y que sea de beneficio, de sustancia a la vida espiritual de cada uno de tus hijos que están aquí en esta hora, y a cualquier vida más que a futuro, Señor, vaya a escuchar esta administración. La ponemos en tus manos para que tú, Señor, también cumplas una función importante en su vida. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Gloria a Dios. Hermano Heriberto y hermana Marta, a lo mejor si cierran las puertas se mete menos ruido. Parece que los que pasan por ahí adrede, ¿verdad?, le sumen todo al acelerador o a la moto y para entre bastante ruido para acá. Yo creo que así con las puertas cerraditas se escucha menos ahí la perturbación. Al cabo sí se pueden abrir fácilmente si alguien viene, ¿verdad?, o va a salir, pues está muy accesible ahí. Gloria a Dios.
quizá vaya a hacer uso o vaya a mencionar mucho algunos versículos de la palabra. Algunos de ellos estoy dando por sentado que es de dominio de cada uno de ustedes. Por eso quizá no vaya a la Biblia y lo constate, solamente lo voy a mencionar, quizá con la cita bíblica, para solamente decir que está fundamentado en la palabra del Señor. Y además porque debe de ser, pues de alguna manera, un pasaje conocido por muchos de nosotros. Entonces, por eso es que quizá mencione muchos versículos. Espero que esto no sea un inconveniente para poder recibir la esencia del tema que quiero tratar en esta hora. Empezaré diciendo, hermanos, que el Señor Jesucristo dio una respuesta muy contundente, muy clara. Aquel joven rico que también quizá usted recuerda en la Sagrada Escritura, que se acercó al Señor de alguna manera inquieto por saber qué era lo que necesitaba hacer para heredar la vida eterna. Creo que con este contexto usted ya está ubicando ese pasaje en la Biblia. Lo que quiero yo enfatizar es con qué palabra se acercó al Señor Jesús. ¿Qué título mencionó este joven rico? Y se refirió al Señor con estas palabras o este título: Maestro bueno. Maestro bueno. Y la palabra contundente o la respuesta contundente que el Señor le dio a este hombre, aparte de aclararle la inquietud, desde un principio lo ubicó y le dijo estas palabras el Señor: no hay nadie bueno sino solo Dios. Es una expresión bastante fuerte, contundente, vigorosa, ¿sí? No hay nadie bueno, solo Dios. Y creo que es algo que nosotros debemos estar enterados y convencidos, porque esta palabra la dijo el Señor: nadie hay bueno sino solo Dios. Entonces, la bondad forma parte de la naturaleza de Dios. El ser bueno es una cualidad que solo se encuentra en el seno de la divinidad. Es inherente a su ser. Dentro de los muchos rasgos o características que Dios tiene y que revela en su palabra, esta es una de las que muy puntualmente resalta: la bondad, el hecho de que Dios es un Dios bueno. ¿Verdad, Milo? ¿A usted le gusta mucho este coro? Dios es bueno, Dios ha sido bueno. Y es, hermanos, indudable que todos aquellos que nos hemos acercado a Dios hemos disfrutado esta bendición. Si Dios es bueno, entonces su voluntad lleva ese mismo sello. Dios desea lo mejor, hermanos, para sus criaturas racionales. O sea, Dios desea lo mejor para usted y para mí, para nosotros, porque de toda la creación nosotros tenemos esa característica: somos seres racionales, seres pensantes, que razonan, que comprenden, que deducen de una manera correcta. Entonces, esa voluntad del Señor es buena, es buena. El Señor desea lo mejor para nosotros, hermanos, lo mejor. Y mire, en la palabra del Señor por lo menos elegí dos versículos, dos textos que me hacen enfatizar en esta gran verdad. En Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad del Señor por lo menos tiene estos tres rasgos, que es una voluntad, en primer lugar, buena,
porque Dios es bueno y la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. ¿Encontraremos algún otro lugar más apropiado donde estar, donde permanecer, que no sea al lado de la voluntad del Señor? Yo creo que no. Siendo honestos y realmente seres racionales, tenemos que llegar a esta conclusión: es el mejor lugar, estar amparados bajo su voluntad. Hay otro versículo en el profeta Jeremías capítulo 29 y versículo 11 que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si este versículo lo leemos de nuevo, pero ahora en otra versión, la versión de la Biblia del pueblo de Dios, este versículo lo leeríamos de la siguiente manera, y creo que se aclara un poquito más. Dice: porque yo conozco bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes. Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos para nosotros. Dice: yo sé que tengo esos planes para ustedes. Son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Creo que tan solamente fijar nuestros ojos en estos dos versículos, quién sabe quién metió la pata ahí o la cola, quién sabe, ¿verdad? Hermanos, eso es algo extraordinario, es algo maravilloso, y yo quiero estar, hermanos, cerca del Señor y amparados en esa voluntad maravillosa. Gloria al Señor. Hermanos, para presentarles este tema, quisiera en primer lugar dar un ejemplo de la buena voluntad del Señor. Enseguida, hermanos, decirles que la tendencia del ser humano en forma general es rechazar esta buena voluntad del Señor. Pero en tercer lugar, quisiera decirles, hermanos, que hay manera de poder tener acceso a esta buena voluntad del Señor, o recuperar esa buena voluntad del Señor para usted y para nuestra vida. En estos tres puntos quisiera tratar este tema titulado La voluntad del Señor. Entonces entremos en materia. Primer punto: la voluntad del Señor manifestada. Ya les dije que a través de un ejemplo quiero decirles cómo está claramente manifestada la buena voluntad del Señor. Y creo, hermanos, que esto lo encontramos en toda la Sagrada Escritura, desde el principio y hasta el fin. Entonces me quiero remitir en primer lugar al principio de toda la creación, porque si ese sello y esa esencia de bondad está en la divinidad del Señor, en la naturaleza del Señor, entonces desde un principio, desde el inicio, desde que creó al ser humano, también queda manifestado ese sello de la buena voluntad del Señor. Por eso me remito hasta la creación, donde el Señor manifestó esta buena voluntad con el trato preferente, el trato favorable de Dios hacia el ser humano. Porque desde un principio el Señor manifestó esto, hermanos, un trato favorable hacia el ser humano, manifestando que esa es la voluntad de Él, y esa es su naturaleza, y eso va a seguir permanente en el Señor. La Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces esa buena voluntad, hermanos, va a estar permanentemente ahí. Mire, quiero de alguna manera a través de tres contextos mencionar o enfatizar en qué consisten los elementos para decir que Dios tuvo un trato muy agradable, muy favorable hacia el ser humano. Primeramente planteando el contexto general. El contexto general es un campo más amplio, más general.
Y con el contexto general quiero decirles que el Señor rodeó al ser humano, rodeó al primer hombre y a la primera mujer de una creación natural óptima, en condiciones muy favorables, en condiciones óptimas, donde el ser humano pudiera estar ahí, ¿sí? Con todas las ventajas posibles. La Biblia nos dice que cuando el Señor empezó a crear ese contexto general, partió de una cuestión en desorden que estaba ahí y empezó a crear y a construir algo favorable al ser humano. Primero creando la luz. Después, a través de cierto proceso, crear los cielos, crear la tierra, crear el mar, elementos importantísimos que favorecen al ser humano. Creó también una variada vegetación, creó todas las plantas, todos los árboles. Creó también la creación animal, hermanos, también tan vasta y tan variada y autosustentable. Puso el sol, puso la luna, puso las estrellas, que además de dar un bello aspecto, tenían una función específica de regulación y también de medición. No solamente los puso ahí para que resultara algo bueno e inspirara a esos poetas, ¿verdad? Que muchos se inspiran para hacer sus creaciones literarias, inspirarse en el sol o en la luna, ¿verdad? Aquellos versos, ¿verdad? De aquellos enamorados, ¿verdad? Que siempre aluden a la luna. Y aquí en esta orilla, ¿verdad? Donde la luna brilla, etcétera, etcétera, ¿verdad? No solamente para crear una buena impresión y un adorno extraordinario, porque ¿quién no cuando realmente contempla el sol, la luna y las estrellas se admira? ¿A poco no, hermanos? Aquí afortunadamente todavía tenemos la posibilidad de que en la noche usted sale de su casa, todavía contempla las estrellas, bueno, si no hay nubes, ¿verdad? Y es algo extraordinario, algo bonito, algo precioso. Y Dios lo creó, hermanos, no solamente para adornar, sino también les ubicó una función muy específica de regulación, hermano, porque tiene que ver con las estaciones también y también con la medición del día y la noche y todo lo demás. Entonces, todo esto nos hace ver, hermanos, que Dios rodeó al ser humano de un contexto general muy favorable, hermoso, maravilloso. Y luego, por si fuera poco, usted cuando ve el libro de Génesis, lo relee una vez más, el sello de calidad extraordinaria por 6 veces mencionado allí en el libro de Génesis, cuando después de que creó la luz, dice, y vio Dios que era bueno. Fíjese, la bondad de Dios, la buena voluntad del Señor creando ¿qué? Pues algo que es bueno, porque así es Dios. Su naturaleza es crear algo bueno y desde un principio lo manifiesta. Y vio Dios que era algo bueno. Creó el cielo, la mar, la tierra, y vio Dios que era bueno. Creó la vegetación y vio Dios que era bueno. Lo mismo con las lumbreras, lo mismo con la creación animal, y vio Dios que era bueno. Entonces, no había contexto más favorable que rodeara en un contexto general al ser humano. Ahí se quedó manifiesto, pues, que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Vamos ahora en un contexto más particular, no tan general pero tampoco tan específico. Vamos a ver el término medio, el contexto particular. Yo aquí incluí algunos aspectos que también en el libro de Génesis están mencionados. Fíjese, Dios lo puso al ser humano en un huerto creado especialmente para él. El huerto es una creación aparte de la creación general. Era un lugar, un hábitat más pequeño,
con mejores condiciones todavía. Porque fíjese, el nombre que allí en Génesis 2, capítulo 2 y versículo 8 se le da a este jardín o a este huerto es Edén. Y la palabra Edén tiene un significado interesante. Significa delicia, significa lugar placentero. Oiga, poner al ser humano allí en ese lugar, en el Edén, un lugar de delicia, un lugar placentero. Y también dice la Biblia allí en Génesis 2:9 que allí en el huerto del Edén había árboles deliciosos a la vista. ¿Cómo debemos interpretar esto, deliciosos a la vista? Que sí que eran bellos estos árboles, algo atractivo a la vista, que cuando se viera, oiga, qué bonito árbol. Yo creo que en muchas ocasiones al ver algún árbol muy florido o con una característica muy resaltada, decimos, qué bello este árbol. Hizo nacer árboles deliciosos a la vista y luego, por si fuera poco, dice, buenos para comer. O sea, aparte de que deleitaba la vista, era bueno para alimentar al hombre. Y luego también dice que ahí hizo nacer el árbol de la vida. Estaba en el huerto del Edén el árbol de la vida. O sea que si el hombre se alimentaba de este fruto, su vida estaba garantizada. ¿Por qué no está ese árbol ahora, verdad? Aquí. Gloria a Dios. Estoy seguro, hermanos, que nos alimentaríamos no solamente 3 veces al día, sino más, hermanos. El árbol de la vida estaba allí en medio del huerto del Edén. Hermanos, allí en el huerto del Edén había abundante agua, algo tan necesario y que vemos que conforme pasa el tiempo se requiere y se le da más importancia a este líquido vital. Había agua abundante, dice ahí en el versículo 10 que había un río que al avanzar se dividía en 4 brazos y que estos 4 brazos regaban el jardín del Edén con todo lo que se requería. Le proporcionaba agua suficiente al huerto del Edén. No sé si ha leído este detalle, pero allí en el versículo 11, la última parte, y el versículo 12, hay también un detalle que había allí en el huerto del Edén. Me gustaría leerlo cuando dice ahí en este versículo, el 11 y parte del 12, dice, donde había oro, y el oro de aquella tierra es bueno. O sea, era oro refinado, valiosísimo el oro que había en el huerto del Edén. También allí había bedelio y ónice. El bedelio es una sustancia aromática que produce un aroma atractiva, agradable. Entonces, aparte de que había riquezas en el oro bueno, había un aroma agradable. Y también dice que había ónice, hablando de las piedras preciosas. Es una de las piedras preciosas de la clasificación de las piedras preciosas, el ónice. Entonces, cuando hablamos de que Dios puso al ser humano en un contexto general favorable, en un contexto particular también envidiable, una vez más decimos, la voluntad del Señor es buena para el ser humano y desde el principio lo manifestó. Cuando vamos al contexto específico, mire, tenemos que agregar otro detalle más que, hermanos, embellece la excelente voluntad del Señor y que quiere favorecer al ser humano de una manera inigualable. Hermanos, cuando Dios creó al ser humano, yo le puse aquí, no fue producto del poder de su voz, como en el resto de la creación, sino que añadió un detalle amoroso. Lo formó del polvo y sopló aliento de vida en su nariz. Cuando creó a la naturaleza, al resto de la creación, Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue. Y dijo, haya expansión.
Y dijo también: produzca la tierra, júntense las aguas. O sea, fue producto del poder de su voz el resto de la creación. Pero cuando se habla en la creación del ser humano, él dijo, la Biblia dice, y lo formó Dios. Cuando dice que lo formó, quiere decir que algo más de su voz puso en práctica el Señor cuando se habló de la creación del ser humano. Si podemos ver a Dios o visualizar a Dios con manos, pudiéramos decir, tomó con sus manos el polvo de la tierra para darle una forma al ser humano. Y dice allí que Dios dijo: hagamos. O sea, es una creación de Él, e incluso donde estuvo presente no solamente Dios Padre, sino la misma Trinidad, hermanos, estuvo presente en esta pluralidad que dijo cuando dijo: hagamos al hombre. Arroja un detalle mucho más grande, hermanos, que nos dice Dios: la voluntad del Señor es tan tremenda, tan maravillosa, que del principio lo manifestó. También cuando Dios creó al ser humano, dice que lo creó a su imagen y a su semejanza. Eso también lo dice la Biblia. Hermanos, por si fuera poco, también dice la palabra del Señor ahí en el versículo 18, capítulo 2, que le proveyó de ayuda idónea para que no estuviera solo. Fíjese, hasta ese detalle tuvo el Señor. Cuando dijo: pues aquí Adancito va a estar solito, ¿verdad? Pues ahí con sus animalitos, sí, pero pues oiga, necesita algo semejante a él. Entonces, para que no estuviera solo, Dios le dio una ayuda idónea. O sea, como dicen los muchachos, ad hoc, o sea, adecuada para él. Bendito Dios. Lo dotó de una capacidad intelectual extraordinaria, porque Dios le dijo: ¿sabes qué? Todos los animales que yo creé, ahora tú les vas a poner nombre. Y a todos ellos les puso nombre. Y no crea que Adán lo dijo: pues ahí a ver qué sale, de Tin Marín de Dopingüe, y tú te vas a llamar así, y tú te vas a llamar así. No, sino que dicen ahí los conocedores que Adán se puso a estudiar cada animalito, algunos rasgos y características, y ver, y entonces de una manera concluir cuál sería el nombre más apropiado. Usted que es mamá y papá, no sé, usted así le puso el nombre a sus hijos, ¿verdad? De Tin Marín de Dopingüe. Antes pues sí estaba allí el almanaque forzado, ¿no? Nació tal día, pues ni modo, le vamos a poner Ramón, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad que no, hermanos? Ay, cómo se la pasan tiempo ahí pensando, mamá y papá, ¿cómo le pondremos? Matarilerón, ¿verdad? Y ahí están aportando nombres y luego esmerándose, y bueno, una serie de cuestiones, hermanos. Pues Adán algo parecido sucedió. Hizo un estudio para ponerle nombre a cada animalito, y así que se nombrara hasta el día de hoy. Una capacidad intelectual extraordinaria. La voluntad del Señor es dotar de esa capacidad al ser humano. Le dotó de capacidad intelectual, le dio sentimientos y emociones puras para tratar a su esposa de la manera conveniente. Mire, cuando Dios le entregó a la ayuda idónea a Adán, ¿qué fue lo que dijo Adán? Dijo: esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, sentimientos y emociones puras para considerar aquella ayuda que Dios le había proporcionado y tratarla, como dice la palabra, con delicadeza, con comprensión, y decir: esta no es ni más alta que yo, ni más baja que yo en importancia. Esta será llamada varona porque fue tomada del varón. O sea, viendo a la mujer como igual a él. No había conflicto. Yo es que soy más importante. No, es que yo no. No había conflicto. Eran sentimientos y emociones puras. Así Dios hizo al ser humano. Además, de tal manera que dice que aún estando desnudos no se avergonzaban. Eso es tener un sentimiento puro, una inocencia total y completa y cabal. En eso consistía también la buena voluntad del Señor. Le dio, hermanos, autoridad también
sobre toda la creación, para que se multiplicaran ellos y también para que gobernara a todo lo que el Señor había creado. Y la característica, creo yo, mucho más excelente, es que ellos tenían comunión con Dios. Sí, dice allí en Génesis 3:8. Eso entendemos con el contexto, que la voz del Señor, o Él se paseaba en el huerto al aire del día. O sea, platicaba con ellos como una familia. Ellos tenían comunión con Dios y Dios tenía comunión con ellos. Algo excelente. Todo ello me dice a mí que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta, y desde el principio el Señor lo manifestó. Quedó claramente establecido desde un principio que ese es el sello de Dios, y que así a través de todos los tiempos, así sigue siendo la voluntad del Señor a nuestro favor. Está claro entonces que está manifestada la voluntad del Señor. Número 2, pero la voluntad del Señor, hermanos, dice allí, la voluntad del Señor rechazada. A pesar de todo este favor, a pesar de toda esta circunstancia favorable, ¿cuál fue la decisión que tomó el ser humano? En lugar de optar por la gracia, la sabiduría de Dios y el favor de Dios, decidió poner o tomar en su vida y en su voluntad su destino. Escribo estas palabras: a pesar de todas las condiciones favorables con las que Dios había rodeado al hombre, éste decidió, por lo que haya sido, rechazar los planes de Dios por lo que consideró más apropiados. La voluntad de Dios es buena, agradable, pero también es perfecta. Es aquí donde entra un elemento quizá poco entendido, y este es el dejar que el hombre acepte los planes de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. De ahí la explicación del por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dio una indicación clara al ser humano que no comiese de ese fruto, porque el día en que comiese de ese fruto, él iba a morir. O sea, se iba a salir de los planes y de los propósitos de Dios. Por lo tanto, todo el favor de Dios lo iba a dejar, lo iba a renunciar a todo el favor de Dios para optar por el favor que ellos mismos pudieran darse a sí mismos. Es aquí donde yo ubico la voluntad del Señor perfecta, porque Él se atrevió a, en su buena voluntad, elevarla al punto de la perfección, dándole opción al ser humano. Y usted sabe que no hay nada más agradable al papá y a la mamá como saber que sus hijos le obedecen, hermanos, no por fuerza, sino voluntariamente, porque su hijo sabe que su papá y su mamá le dan consejos razonables y que es bien para él y para ella obedecer la indicación de papá y de mamá. Ahorita lo que dijo Enoch fue algo interesante, ¿verdad? De alguna manera, ¿por qué está insertado en la iglesia? ¿Por qué se abstiene de hacer ciertas cosas? ¿Por qué rechaza algunas invitaciones? ¿Por qué? ¿Porque lo están obligando? ¿Porque esa es la fuerza? No. Porque quiere voluntariamente sujetarse y someterse a la voluntad del Señor. Enoch sabe lo que le conviene, y usted y yo espero que sepamos también lo que nos conviene. Pero el ser humano en forma general tiene esta tendencia de rechazar la voluntad del Señor. A pesar de que es buena, agradable y perfecta, hermanos, decide desobedecer a Dios, y es una tragedia esta cuestión. Es algo, hermanos, que no puedo entender, no puedo comprender. Sin embargo, vemos a menudo esta cuestión. ¿Qué es lo que sucedió cuando el ser humano rechazó la voluntad del Señor? Ya no pudo seguir disfrutando el contexto favorable. Mire, ¿qué fue lo que sucedió? Y ahí lo constata usted en los mismos 3 capítulos primeros del libro de Génesis. Los efectos de la decisión se manifestaron de inmediato, perdiendo toda capacidad que había recibido de Dios.
Si antes tenía una inteligencia brillante para ponerle nombre y estudiar a cada raza de animales y clasificarlos, ahora su sabiduría, su inteligencia solamente le alcanzó para coser hojas de higueras y así cubrir su desnudez. Mire, qué brillante inteligencia, ¿verdad? Pues estamos desnudos y ahora ¿cómo vamos a cubrir nuestra desnudez? Pues vamos allá a agarrar hojas de higueras y luego vamos a coserlas y luego nos ponemos un delantal. ¿Cuánto iban a durar las hojas, hermanos, para secarse? Y luego caerse, podrirse. Hasta ahí, hermanos, llegaba la inteligencia del ser humano. Ahora, después de que había rechazado los planes del Señor, hermanos, yo digo, pues cuando menos hubiera dicho, pues en lugar de hojas de higuera, pues vamos a fabricarnos un delantal con plumas de las aves. Oiga, estas duran más y además son más calientitas, ¿a poco no, hermanos? Mire, esta chamarra es de pluma de ganso y quién sabe qué más. Y luego las almohadas también, ¿verdad? Calidad ahí. Pues cuando menos hubiera alcanzado, pero no, ya no alcanzaba la inteligencia, porque había renunciado a estar en la buena voluntad del Señor. Esta es una tragedia que vemos a nuestro alrededor, hermanos. Cómo seres racionales, inteligentes, están haciendo esto. Se están destruyendo a sí mismos. Están ingiriendo sustancias que no son buenas para su salud. Y dicen que son inteligentes. Están recomendando prácticas que no son correctas, que van en deterioro del ser humano, de la raza humana, pero se dicen ser inteligentes. Oiga, todo aquel que rechaza la voluntad del Señor tiene una inteligencia, hermanos, degradada. No tiene buenas decisiones, no comprende muchas cosas. Hermanos, el aspecto de inteligencia, hermanos, vino abajo. ¿Qué le pasó a las emociones y sentimientos perfectos y puros que Dios había puesto cuando el hombre rechazó estar en la voluntad del Señor? Estos fueron corrompidos. Empezaron a sentir miedo, vergüenza, temor, cosa que antes no sentían. ¿Por qué? Porque sus emociones ahora fueron alteradas al estar fuera de la voluntad del Señor. Fueron incapaces de aceptar su responsabilidad de sus actos, culpando a los demás. Antes no era así, porque había una sabiduría y emociones puras que Dios había puesto ahí, pero al renunciar a ellas, ahora ellos decían, no, recuerda lo que dijo Adán, no, pues la mujer que tú me diste me dio de comer y pues yo comí. No aceptó su responsabilidad. Y luego la mujer que dijo, no, pues la serpiente me engañó y comí. No aceptó su responsabilidad. Empezó a deteriorarse, hermanos, esa capacidad del ser humano. La capacidad también fructífera, hermanos, fue afectada. La tierra ahora dice que iba a producir cardos y espinos. No iba a producir algo favorable, algo bueno. Es más, también en la mujer la capacidad de fructificar fue alterada, porque dice la palabra que en tus preñeces tendrás dolores y dolores grandes, dice ahí la Biblia, y con dolor darás a luz a los hijos. La capacidad reproductiva de la naturaleza fue afectada y la capacidad reproductiva también de la mujer y del ser humano fue afectado, fue averiado. ¿Todo por qué? Por salirse de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. También la capacidad, hermanos, del hombre para poder conseguir provisión fue afectada. Ahora dice, comerás el pan con el sudor de tu frente. Y va a tener que hacer un esfuerzo extraordinario para ahora poder alimentar a él y a su descendencia, cuando antes solamente tener a la mano todo lo que necesitaban. Se afectó su relación conyugal también. Allí en el versículo 16 dice, ahora él se enseñoreará sobre ti, hablando de la relación entre el hombre y la mujer. Iba a entrar competencia, iba a entrar ahora pleito, iba a entrar ahora decir quién es más grande, tú o yo, y un pleito.
que a la postre, hermanos, y más en la actualidad se ve. De tal manera que parece que la sabiduría del hombre está llevando a que el hombre rivalice en contra de la mujer y se declare enemigo acérrimo. Qué tremendo. ¿A dónde nos va a llevar la sabiduría del ser humano? A rechazar la sabiduría, los planes perfectos de Dios y tomar el destino en sus manos. ¿A dónde? ¿A dónde va a llegar esta cuestión? Yo creo que la tendencia es como lo que dicen por ahí, es precisamente que llegar a la destrucción completa y total. También, hermanos, perdió la comunión con Dios. Después de que decidieron poner en sus manos su destino, dice que escucharon la voz del Señor. Y lo que hicieron ellos, en lugar de ir al encuentro del Señor, dice que se escondieron y se apartaron. No quisieron oír la voz del Señor y tuvieron miedo. Perdieron la comunión con Dios. Fueron sacados del huerto. Y entonces la sombra de la muerte hizo su aparición. Dice ahí el versículo 19: hasta que vuelvas a la tierra y al polvo volverás. La sombra de la muerte apareció. La voluntad del Señor es rechazada y esto trae consecuencias gravísimas a nuestra vida. Lo más conveniente es permanecer en la voluntad del Señor. Pero también le tengo buenas noticias, porque la voluntad del Señor, hermanos, le puse aquí, es recuperada. La voluntad del Señor es recuperada. No se perdió todo con el primer Adán, que no decidió sostener la indicación del Señor. La Biblia dice que Dios levantó un segundo Adán, y ese segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo. Y a través de ello podemos recuperar y otra vez ponernos en un lugar especial, hermanos, como es la voluntad del Señor. Y si usted decide hacer esto, es bienaventurado. La voluntad del Señor es recuperada a través del sacrificio de Jesucristo. En Él, si queremos y creemos, podemos ser acreedores de todos sus beneficios y de todas sus bendiciones. Podemos recuperar lo que el hombre voluntariamente perdió y decidió heredarnos a nosotros. Ahora en Cristo hay esperanza, querida persona, hermanos que están aquí y hemos optado por ampararnos en Cristo. Podemos recuperar todo aquello que aquel ser humano perdió. Amada persona, que usted todavía no ha tomado esta decisión, yo le urjo, por favor, luego acepte esto y usted póngase ahí para disfrutar la buena voluntad del Señor. En Cristo esto es posible ahora. Y mire, yo quiero desarrollar este tercer punto también apoyándome en este pasaje primero de la Biblia y mostrarle 3 evidencias que apuntan precisamente al sacrificio de Jesús. 3 evidencias. La primera de ellas encontramos en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Quiero leerlo, este versículo. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de una esperanza que vendría a través de la simiente de la mujer. La simiente quiere decir la descendencia de la mujer. Y usted sabe a qué se está refiriendo esto. El Señor muy a menudo eligió un título para Él. Y el título que Él eligió y mencionó muchas veces es el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre quiere decir que Él es producto de una descendencia, de una simiente. El Señor lo dijo con mucha claridad ahí. También Gálatas 4:4 dice: por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, o sea, simiente de la mujer,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este versículo de Génesis 3:15 nos dice que en Cristo hay esperanza, y desde un principio está marcada esta opción. Por lo tanto, se puede recuperar la buena voluntad del Señor. Es la primera evidencia en la cual yo me quiero apoyar para decir: se puede recuperar la voluntad del Señor a través del sacrificio de Jesús. La otra, Génesis 3:21, se lo voy a leer también. Dice este versículo: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Les hizo túnicas de pieles y los vistió. Es también un versículo, un texto profético que apunta hacia la muerte del Señor Jesucristo. Porque para poder vestir al hombre y a la mujer con algo duradero y algo que fuera propio, les hizo túnicas de pieles. Para esto tuvo que haber alguien que pagó con su piel para vestir la vergüenza del ser humano. Alguien tuvo que morir para cubrir la desnudez del ser humano. Y ya sabemos a quién se refiere. La palabra del Señor dice también que para cubrir la vergüenza de su desnudez, Dios obviamente hizo esto. Y allí en 1 de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La muerte del Cordero de Dios nos cubre la vergüenza, la pena del pecado. Hay esperanza. Podemos recuperar en Cristo la buena voluntad del Señor. La última evidencia la baso en Génesis 3:24. Dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Usted sabe lo que sucedió después de que ya falló el ser humano, erró al blanco, decidió rechazar la buena voluntad del Señor. El Señor, ¿qué fue lo que hizo? Por misericordia tuvo que sacarlo del huerto del Edén, porque si comía del árbol de la vida iba a estar en sufrimiento permanente, eterno, y eso no es justo. Lo sacó del huerto y dice que para resguardar la entrada otra vez al huerto puso ahí querubines que estuvieran guardando. Usted bien sabe que la Sagrada Escritura, cuando habla de los querubines, son criaturas que resguardan la santidad de Dios. Usted cada vez que ve los querubines ahí, están guardando y están promoviendo la santidad de Dios. Entonces ahí los puso en la puerta de acceso para que el hombre no pudiera regresar al huerto a comer del árbol de la vida. Hay dos elementos que quiero llamar la atención aquí. Es la palabra oriente y también la palabra querubines. Oriente quiere decir que la puerta de acceso al huerto del Edén estaba hacia el oriente. Una orientación que Dios eligió. No me pregunte por qué, porque Dios es autónomo y Él eligió. Y esto mismo lo representó en la creación del tabernáculo y del templo. Muy particularmente en el tabernáculo encontramos esta indicación, que todos los accesos, por lo menos eran 3 accesos al tabernáculo, estaban orientados hacia el oriente, válgame la redundancia. La puerta del atrio estaba hacia ¿qué? Hacia el oriente, o sea, hacia el este. La puerta del lugar santo, la cortina del lugar santo estaba orientada ¿a dónde? Hacia el oriente. Y la puerta del lugar, o la cortina o el velo del lugar santísimo, estaba también orientada ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Algo interesante aquí. La puerta de acceso a la presencia de Dios y a la bendición de Dios, dice ahí, fue ubicada en esa dirección. Como también usted sabe que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y allí se manifestaba la presencia del Señor de una manera clara y visible. Y ese velo que separaba precisamente el lugar santísimo, dice que era bordado de
de azul, púrpura y carmesí, y dice, y que tenía figuras de querubines. Esto lo puede usted constatar allí en Segundo de Crónicas, capítulo 3 y versículo 14. Ese velo, ahí estaban los querubines resguardando para que el ser humano no pudiera entrar al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios, porque el ser humano había pecado y estaba separado de Dios. Pero mire, usted recordará que cuando Cristo murió, dentro de los sucesos que acontecieron en la muerte de Jesús, hubo un suceso interesante que tiene que ver con esto. Dice la palabra, y esto lo constatan los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, se abrió en 2. La muerte de Cristo ahora nos da acceso al lugar santísimo, nos da acceso otra vez al huerto del Edén, al paraíso, al cielo, a la presencia de Dios, para recuperar la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Esto nos debe llenar de gozo, de satisfacción, y sabiendo que tenemos la posibilidad. Fuimos marcados por el pecado de nuestros primeros padres, pero vino Jesús, el segundo Adán, a levantar de nuevo esa posibilidad. Ahora esa la volvemos a tener gracias al sacrificio de Jesús. Insisto, usted ya dio este paso, manténgase ahí, por favor. Siga disfrutando esta bendición del Señor. Me llama mucho la atención, hermanos, hablando precisamente de ese velo que fue rasgado. La palabra del Señor, hablando de eso, me gusta mucho un versículo que el escritor a los hebreos nos dejó. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Está claramente ubicado aquí que la muerte de Jesús, entregando su cuerpo y su carne ahí para ser crucificada, nos abrió acceso al lugar santísimo, a la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta, y recuperar todo lo que aquí mencionamos de Adán y muchas cosas más. Porque cuando voy a la palabra del Señor en la mañana, en la escuela dominical mencionamos una palabra, la palabra inefable, y esa palabra inefable dice es algo inexplicable. ¿Y qué Dios tiene preparado para nosotros, hermanos? Es algo inexplicable. Es algo que no se puede entender. Ojalá y aspiremos a ello. Pablo dijo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no se pueden explicar con palabras. Eso quiere decir inefable, que no le es dado al hombre expresar. ¿Sabe qué es lo que hay ahí para nosotros? Algo inefable, no se puede explicar con palabras. Aunque los veamos, no podemos explicarlo. Sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No hay nada más extraordinario, hermoso, inigualable que recuperar la buena voluntad del Señor. Usted tiene la decisión. ¿Qué hará ante esta alternativa? Yo le invito, como dice la palabra, he aquí pongo delante de ti el camino de vida o el camino de muerte. Elige. Dice Dios, yo deseo que elijas el camino de vida, y ese es también mi deseo. Hermanos, conservémonos, sigamos firmes, adelante. Dios tiene cosas extraordinarias para nosotros. No renunciemos. Querida persona que está por decidir o no ha tomado una decisión, yo le invito, abra su corazón, reciba a Cristo. Él sabe lo que a usted le conviene, y Dios tiene preparado excelentes cosas para su vida y también para la mía.
¿Quiere ponerse de pie, hermanos, por favor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a agradecerle al Señor, hermanos, en este momento. Vamos a darle una palabra de gratitud a Dios por la bendición que ahora tenemos en nuestras manos de recuperar, hermanos, y disfrutar esa buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Padre Santo, estamos aquí en esta tarde. Es algo maravilloso reflexionar acerca de tu gran bondad, Señor, tu grande misericordia. Es inigualable, Señor, estar amparados bajo esa gracia. Dios de gloria, gracias, gracias, gracias por esa bendición y esa distinción que has hecho a favor de nuestras vidas. Estamos aquí reflexionando acerca de eso, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a seguir adelante, a defender, Señor, nuestra posición, nuestra ubicación en Cristo. Está próximo, Dios, el momento en que tengamos que estar delante de tu presencia. Y queremos, Señor, presentarnos con la frente en alto. Queremos presentarnos, Señor, con una confianza excelente en nuestras vidas. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, y poder disfrutar lo que ahora, Señor, leemos en tu palabra, pero que solamente ha sido visualizada de esa manera, viendo oscuramente como por espejo. Pero entonces, cuando estemos ahí delante de tu presencia, veremos todas las cosas cual son. Señor, queremos estar en ese tiempo y en ese momento delante de tu presencia para disfrutar cada una de tus promesas. Señor, ayuda a cada uno de tus hijos. Ayúdame a mí, Señor, a sostenerme y a guardarme. Y toda, Señor, tentación, toda oferta que recibamos, como la que recibió el primer hombre y la primera mujer, una oferta para alcanzar la sabiduría humana, rechazando la sabiduría de Dios, podamos rechazarla, Señor, con toda confianza, sabiendo que optar por la sabiduría divina es lo más excelente. El ser humano se equivoca, razona, Señor, equivocadamente, que optar por la sabiduría humana es destrucción, Señor, es muerte. Pero optar por la sabiduría del cielo es lo mejor que nos puede pasar, Dios. Cúbrenos y danos la fuerza que requerimos. Aquí hay hijos e hijas tuyas que están pasando por cuestiones fuertes, que han sentido la tentación de aceptar esa oferta del diablo. Esa oferta que le dice: no vas a conseguir nada bueno al estar ahí. Bendito Dios, en este momento te pido que pongas tu mano poderosa a través de tu Santo Espíritu, Señor, y le hagas, Señor, ver, sentir el impulso y la fuerza de tu palabra gloriosa. Siembra, Señor, implanta en su ser, en su corazón, esa palabra irresistible, Dios, que doblega, aleluya, todo espíritu, aleluya, toda oferta, Señor, se desmorona, Señor, se hace añicos ante la voz potente de Dios. Auxilia, Señor, a tu hijo, a tu hija. Dale una palabra, Señor, que se resista, que se mantenga ahí, Señor, firme, firme, amparado bajo tu voluntad, Dios. Aleluya, aleluya. Abrázalo, cobíjalo, llénalo de tu gracia. La presencia y la unción de tu Santo Espíritu se posen y permanezcan en esa vida. Dios de gloria, Dios de gloria. Sustenta, Señor, sustenta. Dios, quizá vea que algo se está agotando en su vida, que algo se está yendo, Dios.
Dios, en ti nada se agota, en ti nada se va, en ti nada de lo bueno se extingue. Está ahí a nuestra mano, está ahí al alcance. Como tú pusiste al hombre, Señor, rodeado de circunstancias favorables. Abre nuestra mente, abre nuestros ojos para poder mirar, Señor, con tu vista y ver todo lo que tú tienes a favor de nuestra vida. Sustenta esa vida, por favor. Levántale, Señor, levántale, levántale. Tú eres el Dios extraordinario, tú eres el Dios potente, tú eres el Dios que sostienes, tú eres el Dios que amparas, mi Dios. Hoy te pedimos, te suplicamos en el nombre de Jesús, que hagas ese milagro, Señor, en la vida de aquel que en este momento lo está necesitando, Dios. Dios de gloria, a ninguno, Señor, que se acerca a ti con un corazón contrito y humillado, lo desechas, lo dejas a un lado, tú lo atiendes. Por eso nos dice que nos acerquemos a ti confiadamente para recibir el auxilio que se requiere, la gracia para el oportuno socorro. Si una vida, Señor, aquí está y está clamando, Señor, precisamente por ampararse en esa voluntad, no lo ha hecho, pero desea hacerlo. Dios mío, tú sabes cómo tratar con ese corazón. Tu palabra dice que tú estás a la puerta y llamas. Si él o ella abre la puerta, al oír tu voz, tú entras, Señor, y haces un milagro en su vida. Dios, haciendo que tenga comunión contigo. Por eso dice que tú cenas con ellos y ellos contigo. Dios de la gloria, arrópanos y cobíjanos. Estamos por concluir un año, Señor. Estamos entrando, hoy entramos al último mes. Hemos disfrutado tu favor todo este tiempo y queremos seguir disfrutándolo, Señor. Sabemos que en vida o en muerte contigo, Señor, somos victoriosos. Y, Señor, heredaremos como, Señor, adoptados como hijos tuyos, todas las bendiciones que tú tienes para nuestra vida. Padre, favorece, ruego, bendigas a cada uno de tus hijos. Tu buena voluntad, agradable y perfecta, sea sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Aleluya. Aleluya. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios está